Buenas tardes. Buenas Tardes. Bueno, empezamos. ¿Cómo le va? Empezamos un poquito tarde, pero bueno. Hoy vamos a ver un fallo muy interesante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 15 de noviembre del año 2011. El fallo está en el campus, es el fallo Pelicori con Colegio Público de Abogados. Es un fallo interesantísimo. Aquí la Corte, los hechos son los siguientes. Esta señora Pelicori, empleada del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, demandó en primera instancia a un tribunal de trabajo de Capital Federal la nulidad de su despido y la reincorporación a su trabajo, invocando que su despido se había debido y tenía por fundamento, según ella, motivos discriminatorios, por sus opiniones o por su militancia gremial, a pesar de que ella no era la delegada gremial, ella era la pareja o la esposa del delegado gremial. Entonces, interpreta, invoca y acredita o da una serie de pautas en virtud de la cual ella consideraba que su despido en realidad ocultaba un motivo discriminatorio por sus opiniones políticas. En primera instancia se hizo lugar a este pedido, se declaró la nulidad del despido y la reincorporación de la señora a su puesto de trabajo, pero considerando que sí que había sido un despido discriminatorio. La Cámara de Apelaciones del Trabajo, la Sala 3, en realidad revoca esta sentencia, la deja sin efecto, diciendo que que en este caso critica el fallo de primera instancia diciendo, porque el fallo este es un tema de prueba, básicamente de prueba del acto discriminatorio, ¿no? Que no estaba aprobada para la Cámara que esta señora hubiera acreditado suficientemente los motivos discriminatorios que había invocado, que no encontraba la Cámara que en un régimen, le dice, de estabilidad impropia. ¿Por qué? Porque el delegado gremial goza, por la Ley de Asociaciones Profesionales, la 23.551, artículos 48 a 52, los delegados gremiales tienen estabilidad en el trabajo y no se los puede despedir. Y si se los despide, la sanción es una indemnización. Pero esta señora no era, reitero, la delegada, sino que era la pareja o la esposa. Entonces la señora consideró la Cámara que el fallo de primera instancia, al repartir la carga probatoria entre ella, que invocaba determinadas circunstancias, indicios, no prueba directa, porque el acto discriminatorio nunca se va a poner por escrito y claramente. Entonces la Cámara dice, para mí no está probado el nexo causal entre su despido y sus ideas gremiales y políticas. Y por otro lado, la Cámara, contra esta sentencia, dice, porque acá la señora invocó, y esto es muy relevante, en apoyo de su petición, la ley de actos discriminatorios que vimos el otro día, la 23.552. Y la Cámara consideró que la ley 23.552 prevé lo que llama una nulidad muy intensa, una nulidad muy fuerte, que requiere una prueba contundente del acto discriminatorio. Contra esta sentencia, la señora Pelicori interpone el recurso extraordinario federal del artículo 14 de la ley 48, que estimo ustedes tienen, aunque sea una idea del sentido, el REF, en sus siglas, recurso extraordinario federal, que se concede contra sentencias definitivas en los cuales se controvierta la aplicación y alcances de normativa de tipo federal como un mecanismo claro de control de constitucionalidad. Cuando se ponga en tela de juicio el alcance de normas federales y la decisión haya sido en contra de la vigencia de normas federales invocadas. Este es el famoso recurso extraordinario federal.
como se había invocado la 23.552, ley federal que prohíbe la discriminación, por ese lado se consideró que, y finalmente va a considerar la Corte, que es viable que la Corte entre a analizar esto. Entonces, ¿por qué se invoca normativa federal? Pero en primera instancia, en primer lugar, el recurso extraordinario fue rechazado. ¿Por qué? Porque el procurador, que dictamina antes de que la Corte aborde el tema, el procurador consideró que no había materia federal porque las cuestiones de prueba que entendía el Colegio Público de Abogados y el procurador, que no había materia federal, porque la materia de prueba no es federal, son cuestiones de hecho la prueba. Ustedes ya habrán visto las generalidades de los que, digamos, como para que les quede claro, lo que son cuestiones de hecho y cuestiones de derecho. Las cuestiones de hecho admiten los recursos ordinarios, la garantía de doble instancia, por ejemplo, ahí se revisan, contra una sentencia de primera instancia, se revisan los hechos en la alzada en una segunda instancia. Ahí se terminaron los recursos que abordan situaciones de hecho, los recursos ordinarios. Los recursos extraordinarios cuestionan la aplicación del derecho. Entonces, al ser un tema de prueba, y la prueba es referida básicamente a cuestiones fácticas, el procurador entiende que no es viable el recurso extraordinario federal. Y así lo dictamina. Con todo, si bien el dictamen del procurador, dice que no hay materia federal, porque es una cuestión de prueba, que habilite y se rechace la queja. En cambio, la Corte, esta sentencia tiene 10 considerandos que vamos a analizar. La Corte comienza diciendo que es admisible el recurso extraordinario federal porque se pone en tela de juicio la 23.552, que es la proyección, la ley dice como la reglamentación del artículo 16 de la garantía de igualdad, del derecho y garantía de igualdad, que se pone en tela de juicio esta normativa federal también derivada de la obligación internacional asumida por la República Argentina de garantizar la efectividad de los derechos humanos fundamentales que se consagran. Acá tenemos una fase estructural, que son los derechos consagrados, y una fase instrumental, que son los mecanismos para proteger esos derechos. Y a lo largo del fallo la Corte va a continuar diciendo que no basta con, y lo dice también los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no basta con que los recursos existan formalmente en determinado ordenamiento jurídico. Los recursos además deben ser eficaces, deben tener un efecto útil, deben ser herramientas adecuadas para proteger el derecho. Entonces, esto es un poco, porque acá va a tocar el tema procesal, un tema procesal cuando se invoca un acto discriminatorio. Las garantías procesales son instrumentos para defender, para proteger y garantizar los derechos humanos consagrados. Es muy interesante porque dice, es un deber de los jueces asegurar esta vigencia de los derechos. Y refiere los casos Siri y Cot en su momento, que es la construcción jurisprudencial de lo que después fue la ley de la acción de amparo. Ustedes saben que la acción de amparo vino como una creación pretoriana, una creación de los tribunales, para la defensa de derechos fundamentales, de derechos constitucionales. Ese es el quicio de la acción de amparo. Que primero, digamos, nació como creación pretoriana a partir del fallo Siri y el caso Cot, después vino la ley 16.986, y hoy la acción de amparo está en la Constitución Nacional. Y en el caso Cot, que es de 1957, es la primera vez que la Corte de la Nación Argentina cita la
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dada en París en noviembre de 1948, que en su artículo, la Declaración Universal, bueno, 2 minutos por favor que lo encuentro, es la primera vez que la Corte, artículo 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que lo ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y la ley. Artículo 8. Y la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, artículo 18, en el mismo sentido, acceso a la justicia, toda persona puede concurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo, disponer un procedimiento sencillo y breve, por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen en perjuicio suyo algunos de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente. Esto fue la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, fue hasta previa a la Declaración Universal, porque es del mes de abril y la otra es del mes de diciembre, pero del mismo año 1948. Dicho esto, además, esta garantía de tutela judicial efectiva, de que haya recursos, de que sean eficaces, acá dice procedimiento sencillo y breve, estamos hablando del amparo, y para el otro, dice el amparo, decía Quiroga Lavie, es para proteger todos los derechos constitucionales, ¿no? En cambio, el habeas corpus es nada más que para la libertad ambulatoria. Por otro lado, y en este desgrane que los considerandos, estamos en el considerando 3, además tenemos, y a nivel todos los tratados del inciso 22 del artículo 75, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos también habla de las garantías judiciales para derechos fundamentales. De la misma manera, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Tratado contra la Discriminación Racial, el Tratado de Belén, la Convención de Belén do Pará para la discriminación de la mujer, y obviamente la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, acá, y la palabra, el concepto clave acá es la efectividad de los derechos. Derechos obtenidos por medios y recursos eficaces. Esta cuestión procesal es un capítulo fundamental de los derechos humanos, del Sistema Internacional de Derechos Humanos, y es un pilar básico, dice la Corte, de una sociedad democrática y un Estado de Derecho. No, y es acá donde dice, no basta con que existan formalmente los recursos, sino que sean efectivos. Por otro lado, considerando quinto ahora, acá es fundamental, de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, del Pacto San José de Costa Rica, el artículo que aplica es el artículo 25 de garantías judiciales. Bueno, garantías judiciales está en el artículo 8 y en el artículo 25, que dice protección judicial. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro recurso efectivo, ante jueces y tribunales competentes que lo ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, los estados previstos en la Constitución, las leyes o esta convención, aunque sea por personas que actúen en cumplimiento de funciones oficiales. Los estados se comprometen a garantizar que la autoridad prevista en el estado decidirá sobre los derechos de que toda persona interponga el recurso, desarrollar posibilidades del recurso judicial y garantizar el cumplimiento por las autoridades competentes. Entonces, estas garantías, visto este concepto que ustedes ya conocen del bloque de constitucionalidad que conforma nuestra normativa fundamental, acá las garantías para proteger estos derechos, dice la Corte, deben tener como meta la protección efectiva de los derechos humanos, viendo su diseño, el diseño de las garantías, la modalidad de las garantías, la interpretación de las garantías y la aplicación de las garantías. El diseño, la modalidad, la interpretación y la aplicación de estas garantías, con miras a la real efectividad
en la protección de los derechos, respetando la garantía del debido proceso. Estos son los ítems que construyen esta protección constitucional, esta protección fundamental. De la misma manera, ustedes ya saben, es hora de, por ejemplo, cuando el inciso 22 del artículo 77 dice, estos tratados en las condiciones de su vigencia. Este concepto, en las condiciones de su vigencia, ¿qué quiere decir esto? Eso es una pregunta de examen. Dice, facultades del Congreso, aprobar o desechar tratados, los tratados, la Declaración Americana, derecho, y enumera, ¿no? La Declaración Americana de Derechos del Hombre, la de Pacto San José de Costa Rica, los dos pactos, protocolo. En las condiciones de su vigencia, dice, tienen jerarquía constitucional, no derogan artículo y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidas. Cuando se hace referencia a las condiciones de su vigencia, es fundamental que sepan explicar que esto se refiere a que cada uno de estos tratados tiene los famosos comités, que son los intérpretes autorizados y finales de cada uno de los tratados. Los comités emiten fallos, opiniones, observaciones y proposiciones interpretando el tratado, el cual forma parte, el cual tiene impronta normativa, el cual integra el bloque de constitucionalidad. Los, como les decimos, fallos, recomendaciones e informes de los comités de cada uno de los tratados están integrando el bloque de constitucionalidad. Eso quiere decir en las condiciones de su vigencia. ¿Por qué dice esto la Corte? Porque la Corte va a tomar las observaciones de los diversos comités de los diversos cada uno de los tratados para fundar un aligeramiento o un aligeramiento de la carga de la prueba del acto discriminatorio. Porque se trata de una situación extremadamente grave y que ha merecido la mirada de cada uno, el comité de la OIT, por ejemplo, de la Organización Internacional del Trabajo, el Comité Europeo de Derechos Humanos también, bueno, eso por fuera del bloque de constitucionalidad, el Comité para la Prevención de la Discriminación Racial, el de la discriminación de la mujer, por ejemplo. Y seguimos. Estos son el corpus iuris, estos dictámenes de los comités también integran el corpus iuris internacional de los derechos humanos. Y la garantía de igualdad y no discriminación forma parte, ya es importante, del ius cogens, de este derecho internacional humanitario que pone en la cúspide de la jerarquía a estos derechos de los cuales vamos a decir, el ius cogens no admite ninguna mediatización ni tratamiento inferior, como norma inferior, es norma superior del derecho internacional del derecho internacional de los derechos humanos. Estos comités son intérpretes autorizados de los instrumentos internacionales. Y de alguna manera, y se proyecta esto sobre la 23.500, sobre la interpretación, aplicación, modalidades y diseño, por ejemplo, de la 23.592. Y llega a la conclusión, entonces, la Corte, a partir de del diseño de ius cogens, de la garantía de no discriminación, de reducir el grado de convicción de la prueba del acto discriminatorio. No como había hecho la Cámara Nacional del Trabajo, que decir, no, esta señora para nosotros no probó en forma categórica que ella fuera despedida por su actividad gremial. No probó, no consideramos que estuvo bien, que la carga de la prueba estaba a cargo de ella, dice la Cámara. La prueba de me echaron, me despidieron del trabajo por mis ideas políticas estaba a cargo de ella, y no negamos eso. Pero negamos que tenga que ser solamente ella la que tenga una carga probatoria. El fallo de primera instancia, en cambio, sí había repartido la carga probatoria.
ante una alegación tan grave como me echaron por mis ideas políticas, me echaron porque soy mujer, me echaron porque estoy embarazada, ante esa alegación hay un aligeramiento o, como dicen, reducir el grado de convicción del acto discriminatorio y modular la prueba a cargo del demandado, que el despido se debió a una justa causa o a motivos graves que no tienen nada que ver con su raza, su sexo o sus opiniones políticas. Seguimos. No es una inversión de la carga de la prueba, pero el rigor de la regla probatoria incumbit affirmanti incumbit probatio, al que afirma algo es el que lo tiene que probar, que está en el 375 del Código de Procedimientos de Nación, de provincia, de todos los códigos, es una regla del derecho. Yo digo, yo soy abogada, tengo que probarlo, ese hecho con mi título. La parte, acá está, vamos a leer el 375 del Código de Procedimientos. Esto es fundamental, pero esto está matizado. 375. Carga de la prueba. Incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido. Incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia del hecho controvertido. Cada una de las partes deberá probar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invocare como fundamento de su defensa o excepción. Yo invoco esto, esto también le cabe al demandado, que debe probar lo que le llamamos hecho impeditivo. Yo digo, no me pagó y el otro me opone la excepción de pago, por ejemplo. Entonces, esta regla, hoy tenemos, y se viene abriendo camino hace ya varias décadas, que hay situaciones que son de una particular dificultad probatoria. Acá tenemos, y puedo citarle muchísimos casos, la dificultad probatoria, por ejemplo, ahora vamos a hablar de esto, pero para que vean que se aplican responsabilidades profesionales. El neófito, víctima de un daño ocasionado por un profesional, que tiene que probar hechos científicos, tecnológicos, no necesariamente o hechos científicos complejos sobre los cuales sería menester conocer de determinada área del conocimiento, el juicio de mala praxis médica, la carga de la prueba, y hoy está en el Código Civil y Comercial, en el 1700, ahora podemos buscar, dice que la carga de la prueba, dijo Jorge Peirano, tiene que ser dinámica. ¿Qué quiere decir? Por un requisito elemental de buena fe procesal, porque se busca la verdad. La carga de la prueba también se puede desplazar en cabeza de quien esté en mejores condiciones de probar determinado hecho. ¿Quién está en mejores condiciones de probar las vicisitudes científicas de una intervención quirúrgica o de un tratamiento de alta complejidad? O la ruina estructural de una construcción, de un edificio que aparece con grietas. Yo me compré el departamento, yo qué sé, de cálculo de estructuras y tal. En aras de llegar a la verdad, por una cuestión de buena fe en el proceso, la carga, Jorge Peirano dijo, la carga probatoria no es tan rígida como esta que acabamos de leer. Hay un deber de colaboración en el proceso para todas las partes, para las partes involucradas. Y la carga probatoria de un acto discriminatorio no puede
no puede ser advertida, como de estos 4 ítems, diseñada, interpretada con las modalidades, como si yo tengo que probar, por ejemplo, el matrimonio, que traigo el certificado de matrimonio, que pruebo un pago, que pruebo un accidente de tránsito en la esquina. Nadie va a poner en una carta documento de despido, te despido por tus opiniones políticas, te despido porque sos mujer, porque estás embarazada y porque no me caes, o porque en un caso de abuso un jefe se quiere tener alguna situación de poder sobre una empleada, y estoy hablando de la vida real. Nadie va a poner eso en una carta documento. Entonces, no es justo que se aplique este rigor con la carga de la prueba del acto discriminatorio. Y después les voy a ir diciendo quiénes, palabras autorizadas que han hablado de este tema, porque para fundar un aligeramiento de la carga de la prueba, por lo general el hecho discriminatorio, acto discriminatorio, es más por inferencias y por deducciones, o por circunstancias que se puede armar para decir, a ver, poder vislumbrar que eventualmente podría haber un motivo discriminatorio. Entonces acá también dice, operando para que al que se le endilga, no me echaste porque llego tarde, o porque no hago mi trabajo y me voy al baño a fumar. Me echaste porque soy delegada gremial o soy la pareja ostensible, pública, y que acompaño a esa pareja en los actos de políticos y reclamos gremiales. Esto es frecuente también. La pareja de esta señora era el delegado de los empleados ante el Colegio Público de Abogados. Y hay serias dificultades para esto. Esto tenemos que ver. Como dice la prueba, dice, la prueba, esto está sacado de un fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra la República Checa, que refiere este es el considerando 10, pero bueno, dice, la carga de la prueba debe calibrarse teniendo en cuenta la especificidad de los hechos, la naturaleza de la acusación. Ellos ponen alegación, que en inglés allegation es acusación. El derecho en juego, el derecho convencional en juego, y que no siempre se debe aplicar esto de affirmanti incumbit probatio. De esta manera, conclusiones y las que, porque otra cosa además, por lo general, si, por ejemplo, en este caso había, a la Cámara le reprochan que no había evaluado prueba de testigos ni prueba documental. Nada más ni nada menos. En la prueba que esta mujer ofreció, la Cámara tomó esta prueba, pero no tomó esta y otra. Encima que es difícil probar, no le tuvieron en cuenta la prueba. Por eso también en su momento el recurso extraordinario federal se abre con la doctrina de la arbitrariedad de sentencia. Lo van a estudiar en las materias correspondientes. Es muy interesante esto de la sentencia arbitraria, que es una sentencia con serios defectos de fundamentación y de lógica, que se aparta de las constancias probatorias obrantes en la causa, lo que la descalifica como un acto jurisdiccional válido. Esa es la concepto de sentencia arbitraria. Es una sentencia que tiene un déficit de fundamentación severo en el texto expreso de la ley y en las constancias probatorias sobrantes en la causa,
que la descalifica como un acto jurisdiccional válido. Y fíjense que este requisito, cómo ha evolucionado nuestro derecho, este requisito de la fundamentación de las decisiones judiciales, lo vimos el otro día, también está en el artículo 1 del Código Civil y Comercial. El juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. Y este es el 3. El 1, fuentes, el famoso diálogo de fuentes, deben ser resueltos los casos de acuerdo a la ley, a la Constitución, a los tratados de derechos humanos, la finalidad de la norma y los usos y costumbres cuando no fueran contrarios a derecho. Entonces, esta doctrina de la arbitrariedad de sentencia también abre el recurso extraordinario federal cuando involucra una norma de carácter federal. Bueno, seguimos. Hay una, también, y haciendo, en el considerando sexto, la Corte trae al fallo fallos por discriminación racial, y dice básicamente, bueno, venía a cuento esto de que las dificultades probatorias, dice, hay que remover obstáculos, como dice el inciso 23, para una real situación, real igualdad de oportunidades y de trato. El tema de la igualdad de trato. También, porque muchas de las documentaciones, a veces, discúlpenme que a veces se me vienen muchas cosas al mismo tiempo. Muchas veces, dice también acá en varios precedentes, las pruebas, por ejemplo, las pruebas documentales, muchas veces están en poder de la parte demandada, acusada de discriminación. ¿Quién tiene los registros de asistencia del personal? La parte empleadora. ¿Cómo hago yo? Y yo los pido por vía judicial y los adulteran. Tengo que contar con eso. Donde el legajo del empleado, a ver, toda su situación, todo lo que figura en el legajo del empleado, la conformación de su familia, sus datos sensibles muchas veces, todo eso queda. Si a mí esto dije, ¿quién va a decir que yo falto al trabajo? ¿Dónde está? Y que pues yo llevo otros testigos que son mis compañeros de trabajo que dicen que yo en general no falto salvo prescripción médica o una urgencia familiar que a todo el mundo le puede pasar. Y no me toman en cuenta esos testimonios o dicen que son mis amigos, entonces mienten. Y acá lo que está, dice una de las, acá en discriminación racial en un caso de Zambia, lo que se dice es no propiciar la impunidad de estos actos, porque obrar como disuasión para evitar la repetición y la consolidación de este tipo de actos discriminatorios, se le interpela esto al Poder Judicial para que tenga una mirada realista sobre la gravedad de la acusación, lo difícil de probar. No deben ser los jueces fugitivos de la realidad. Esta es una frase también sacada de algún fallo. Acá la realidad también muestra un gran descreimiento en general de la administración de justicia, que no sirve de nada demandar. Esto es muy grave. Porque se cuenta con esto para consolidar estas situaciones. No sirve de nada. Yo soy abogada, yo creo y critico este sistema. Creo y critico. Pero estoy adentro. Y creo que las instituciones se deben fortalecer y somos esta palabra, somos todos operadores. Yo soy abogada, no soy ninguna operadora. Los jueces son jueces, abogados, peritos. El otro día leí un fallo de un tema de violencia de género, de feminicidio. Estas cosas no se dicen. La prensa desinforma bastante o no informa bien. En un caso muy sonado de acá de Mar del Plata, pero eso no sale en los diarios, la tarea de los peritos fue muy mal hecha. La tarea de periciar determinados tejidos orgánicos en la muerte de una chica, y la fallo lo dice claramente,
estuvo mal hecho, no tomaron bien las muestras, entonces la muestra no sirvió para probar una circunstancia relevante de consumo de drogas, por ejemplo, en el marco de ese homicidio, de ese feminicidio. O sea, digo, el deber, esta es la realidad. Estos son peritos, jueces, abogados, defensores, fiscales. A todos nos cabe este mandato de llevar transparencia y reforzar la credibilidad en la institución judicial. Porque si no, la gente deja de demandar y alegremente esto ayuda a que se repitan estas situaciones. La OIT es el convenio 111 de la OIT de 1900, ratificado por ley argentina en 1958, que habla de la discriminación en el empleo y la ocupación. Y entre otras cosas que dice, hay que verificar, como dice la Constitución, el concepto de igualdad de trato. Hay que verificar la igualdad de trato, advirtiendo una serie de pautas que ahora voy a dar, ¿no? El Consejo de Europa, la Directiva 90 del año 1980, o 1977, perdón, aborda el tema del Consejo de Europa del acto discriminatorio. Dice, acá es donde dice, a veces las pruebas están en poder del empleador, del discriminador. También hay una sentencia, ahora termino de analizar así y por ahí vamos a leer algunos párrafos concretos del fallo. El fallo de la República Checa, que debe advertir la especificidad, lo repito, de los hechos, la naturaleza de la acusación, el derecho convencional en juego y esta etapa superadora de la affirmati incumbit probati. La Corte, en el considerando 8, cita a la legislación de la Cámara de los Lores, me pareció de lo más interesante, de 1968. Dice, en 1968 en Inglaterra ya era ilícito la discriminación por raza y por sexo. Y da 4 ítems para analizar si hay o no una actitud discriminatoria. Tratamiento diferente, dice, diferente trato entre una persona y otra. Punto 1. 2, que el trato a una de esas personas sea desfavorable comparado con la otra. Tercero, que las circunstancias relevantes de estas dos personas o grupos, que las circunstancias relevantes fueran iguales o no materialmente muy diferentes. Y cuarto, que la diferencia de trato fuera por, en este caso, razones de sexo o raza. De estos cuatro ítems es interesante este tema de la diferencia de trato, ¿no? Que el concepto de diferencia de trato está en el inciso 23, cuando habla de la acción positiva, igualdad real de oportunidades y de trato. El trato tiene que ser igual. ¿Por qué? Y está diciendo, porque después del trato desigual, advertimos que las circunstancias o pautas materialmente, dicen, no son tan diferentes, pero y esas diferencias, en caso de invocarse sexo o raza, son discriminatorias. Dice, es la Cámara de los Lores. Perdón, no entendí el tercer punto, ¿puede ser? Para repetir. El tercero dice que, bueno, repito el primero así, diferencia de trato entre dos personas, que el trato hacia una sea menos favorable que a la otra, y que analizar que de las circunstancias de una y de otra, analizar la persona, no solamente la persona, sino las circunstancias que se advierte que no son muy diferentes, o no son, dice, materialmente diferentes. Son dos mujeres,
ejemplo que inventamos ahora. Son dos mujeres. Una tiene 40, la otra tiene 30. Bien. Una es casada y la otra es soltera. Las diferencias, una es casada, la otra soltera, son las dos personas sanas, con un desempeño aceptable en el trabajo. Echan a una, o sea, hay un trato más desfavorable a una, echen a la soltera porque es más joven y por ahí tiene hijos, antes de echar a la embarazada, que ya los tiene, a la señora casada con hijos, que ya los tiene. Entonces, las circunstancias, tener o no tener hijos, ¿es así materialmente relevante para conservar el trabajo? ¿Es una diferencia abismal entre dos mujeres que una tenga y otra no tenga a los efectos del trabajo? ¿Puede esto fundar que despida a la soltera que no tiene hijos en vez de despedir a la que tiene hijos? Está interesante estos 3 puntos, ¿no? Para decir, porque yo también dije que la igualdad no es tratar igual a todos igual, sino precisamente advertir diferencias. Y acá, de alguna manera, dice acá, como tenemos una parte contratante débil, una parte contratante que dice, me discriminaron por mujer, por mis ideas políticas, porque soy muy morena para un lugar como este. Soy muy morena. Que quieran estas esclavitudes de los esquemas físicos, ¿no? Que afectan a hombres y a mujeres, ¿no? No, acá queremos rubias, jóvenes, delgadas. No queremos morenas étnicas. Yo no voy a estar presa de ninguna cuestión idiomática. Negro, con cara de indio, no aplica para este tipo de trabajos de una marca para hacer muestras de perfumes en un shopping. Por ejemplo, en Palermo o acá en los shopping de Mar del Plata. ¿Es eso justo? No, no es justo. No, de ninguna manera. Bueno, cuando dije, las esclavitudes de los estereotipos. ¿Desde cuándo las argentinas son todas rubias, delgadas y altas? Somos medianas, bajas, castañas, rubias, morenas y verdes, punto. Digamos, me parece, pero el estereotipo tiene eso, el estereotipo es una imaginación, es la construcción de una identidad a partir de rasgos presumidos. A mí ¿cuál es el estereotipo que a mí me subleva bastante esta cuestión? El estereotipo de mujer. Entre otras cosas, ni hablar del chiste fácil de que sabés cocinar o no sabés cocinar, que es una soberana tontería. Pero el protagonista viene la bruja es chismosa, la mujer es chismosa, histérica, mal llevada, ¿no? Chismosa. Cosa de mujeres, ya están las mujeres chusmeando. Arbitraria, zorra. Ahora le agregan tóxicas, una palabra. Tóxicas. Cuando en realidad, y el varón también presa de otro estereotipo, el varón con la fuerza física y los deportes de contacto, con autoridad. Cualquiera de nosotras acá puede enumerar 40 varones que no tienen nada que ver con este estereotipo. Y de lo mismo con el estereotipo de mujer. Estereotipo de abogado. Chanta, charlatán,
desleal, tramposo y que va por el dinero. Buitre. Sí. Entonces, guarda con este tema, porque muchas veces, y uno decía uno de estos precedentes, no se es consciente de los prejuicios, están tan arraigados los prejuicios, que, digamos, la sospecha de, tenés cara ¿de qué tengo cara? De. Sin que no abrí la boca y tengo cara de. La sospecha que en tiempos de cuando no rige el Estado de Derecho, la mera sospecha habilitaba la restricción de la libertad de una persona. Por ser joven, pelilargo, con ropa hippie, ¿no? Con morrales étnicos y guardapampa, todo eso que todos, por lo menos hablo por mí, nos hemos puesto, ¿no? Y nos seguiremos poniendo lo que fuera, que cada uno se vista como quiera. Pero eso propició la persecución política. Tiene cara de, es universitario, es estudiante y está en las manifestaciones. Bueno, suficiente para que esa persona fuera secuestrada, por ejemplo. Estoy hablando también de derechos fundamentales, de estos de estereotipos, ¿no? ¿Cómo había que ser? Con pelito corto y andar de pollerita y taller. Profesora, ¿le puedo hacer una pregunta? Por favor, señora. Sí. Cuando usted mencionó hoy el tema de que la carga de la prueba debe ser más leve, refiriéndonos a la discriminación, ¿eso también opera con respecto a una violación que ocurrió hace 10 años? Por ejemplo, vio el caso de Fardín y D'Artés. Ah, sí. No. Ese tema de delitos así penales tienen otros principios. En derecho penal, la prueba hay que acreditar el cuerpo del delito, la participación, la autoría. Eso es la prueba en el proceso penal. En el proceso penal, la prueba no es mi especialidad, me disculpo, pero en el proceso penal, la prueba, acá tenemos que tener en cuenta que rige el principio de inocencia, y la fiscalía, que representa a la sociedad ofendida por un delito, toma la vindicta pública, la persecución pública, la acción pública, y la fiscalía tiene que investigar y acreditar con todos los medios de prueba si considera que hubo un delito tan grave de violación o cualquier otro delito. No, me temo que en derecho penal no van a admitirse una mirada larvada de la prueba, porque es una prueba, los jueces deben recordar, todas las personas, nadie estuvo en esa habitación de hotel. El proceso va a reconstruir a posteriori lo que pasó. Tenemos que arrimar pruebas de convicción serias, porque esta persona, si es condenada, va a ir presa, se le va a quitar su libertad. Entonces, no es funcional ni la condena de un inocente, pero tampoco la liberación de una persona, que no se haga justicia, que no se encuentre, a ver si esta persona, esta mujer, considera que fue víctima de un delito contra su integridad sexual, merece ser escuchada, merece ser apoyada en un reclamo de justicia, por supuesto, pero eso no se debe traducir, me hago cargo de lo que digo porque soy respetuosa de la garantía del debido proceso, más allá de que obviamente me repulsan, no lo tengo que decir, este tipo de actos. Pero no se puede condenar por las tapas de los diarios. No puedo condenar porque, sí, claro que es terrible un delito de violación, es espantoso.
Pero por el solo hecho, esta chica manifiesta, y obviamente no hay por qué no creerle, por supuesto. A ver, vamos a ver cómo se prueba esto. Porque el sistema tampoco funciona bien si con poca prueba, o porque, claro, el delito está feo, la chica pobrecita mira cómo llora, y que dicen que es un mujeriego y que anda persiguiendo mujeres, y bueno, sí, seguro que la violó. No, no es así. En derecho, aparte está la prueba, en derecho penal hay indicios graves, precisos y concordantes. Creo que eran los requisitos para una prisión preventiva, que ya no hay sentencia, pero para una prisión preventiva, para un auto de procesamiento, que es el juez dice, bueno, va a estar no solamente imputado, sino procesado, sometido a proceso por un delito gravísimo. Entonces se buscan indicios graves, precisos y concordantes. No se puede condenar si no hay prueba suficiente. No se puede condenar porque, ¡ay, qué feo! Sí, claro, espantoso. Violación, homicidio, amenazas, lesiones. Por supuesto. Acá estamos viendo otra situación, que igualmente grave, gravísimo desde otro punto de vista, porque se viola la garantía de igualdad. Todos somos iguales, tenemos el derecho a conservar nuestro trabajo en la medida que cumplamos nuestras funciones y Y el otro tiene la obligación de pagar el salario. A la gente se la deja sin trabajo. A las mujeres hay varios fallos que no les dan trabajo para manejar un colectivo, por ejemplo, porque eran mujeres. Otro fallo que fue muy conocido, que la fábrica de helados esta Fredo convocó personal para trabajar y pedían, no, solamente hombres. Y no, ¿por qué? ¿Cómo hombre para vender helado? Y no, dice, porque hace mucho frío en las cámaras y los tachos son muy pesados para las mujeres. ¿Y las mujeres que son enfermeras? Ese no es un trabajo más... El gremio de enfermeras es mayoritariamente de mujeres. Fredo se presentó una acción de amparo y Fredo tuvo que modificar su convocatoria de trabajo. Yo no sé si le respondo, no es mi especialidad el derecho penal y el derecho procesal penal, pero si usted agarra cualquier código penal y vamos a ver la parte de la prueba, ¿no? Si yo tengo un delito, lo primero, por ejemplo, el homicidio, el cuerpo del delito, tengo que haber una persona fallecida. El que matare a otro, dice la ley. Como la prueba de la violación. Yo he leído algunas sentencias y hay un repertorio probatorio impresionante que recorrer. Lamentablemente, yo prefiero que quede libre un culpable a que se condene un inocente. Y la prueba, y si aparece prueba posteriori, se puede revisar. Porque cuando hay insuficiencia probatoria en derecho penal, eso se interpreta a favor del acusado. Entonces también digo, garantía, como algo que dije acá también, yo sostengo medios eficaces, útiles y garantías instrumentales idóneas para proteger y hacer efectivos los derechos, pero en el marco del debido proceso. Eso me protege a todas las partes. Hay una garantía del debido proceso. Los que no estudian abogacía o no tienen un mero conocimiento, ¡ay, pero mirá qué horrible! Y entonces los abogados son unos delincuentes que defienden delincuentes. ¿Y la garantía del debido proceso? Ese delincuente, que sí, que tiene una cara espantosa y si me lo cruzo en la esquina me da como miedo, por la cara que tiene, todas las personas tienen derecho a garantía al debido proceso, a ser juzgados por jueces imparciales, por sus jueces naturales designados anteriormente al hecho del proceso. La ley tiene que ser anterior también, por ley anterior, y no por tribunales especiales o por leyes posteriores, y rige el principio de inocencia y garantía del debido proceso. Hoy se han ampliado
favorablemente los derechos de las víctimas. Las víctimas se presentan en el proceso penal con la figura del particular damnificado. Prácticamente son como otro fiscal. Pueden aportar prueba, impugnar la prueba de la fiscalía, argumentar, alegar. A nuevos hechos, nuevos derechos. Hace poco que figura en nuestro derecho el delito de feminicidio, porque recepta una realidad trágica de que la violencia intrafamiliar, la que aparece por lo general muerta, es la mujer. Entonces hay una nueva mirada también sobre esa situación, ¿no? ¿Usted tiene otra opinión o quiere compartir algo? No, yo me preguntaba cómo se puede probar una cosa que ha pasado tanto tiempo. O sea, soy ignorante al respecto, ¿no? El tiempo, no es ignorancia, es criterio, es sentido común, señora, porque usted dice algo que pasó hace tanto tiempo, ¿cómo lo probamos? Cuando hablamos del tiempo, yo cito un testigo para no un delito ya tan grave, pero pregunto al testigo que vio el choque de autos hace 2 años y la memoria es frágil. La memoria es frágil. Los papeles se rompen. Los testigos también se mueren o se olvidan. Y si yo le pregunto, 2 años después, cuando le llega el momento de declarar en el juicio, lo que hace 2 años se lo acordaba perfecto y era re claro, no, sí, yo vi tal, que el auto venía de todo, papá, ahora no se acuerda de nada. O me dice, ay, no me acuerdo si era verde o rojo el auto. Off the record está la práctica que se llama peinar al testigo. Peinar. O recordarle al testigo lo que antes declaró. Yo cuando ofrezco testigos, yo hago causas civiles, digo, le pido, ay no, porque sí, mi vecino vio todo perfecto, somos amigos de toda la vida, una persona que sí, que vio que tal cosa, decile por favor a tu vecino que lo escriba. Y luego, ahora que lo tiene bien claro, que vio una situación, por lo general hasta traumática o que sale de lo normal, decile a tu vecino que lo escriba, porque lo voy a citar dentro de 2 años. Cuando no, bueno, nosotros el peinar al testigo es revisar, y, bueno, mire señor, usted explicarle al testigo lo que son las generales de la ley, que si usted es un amigo íntimo o enemigo declarado y tiene una gran enemistad con una de las partes, o le deben dinero, le comprenden las generales de la ley. Y su testimonio va a ser mirado con lupa, porque usted está muy enemistado con el actor, con el demandado, o le debe plata a uno al otro, o ellos le deben a ustedes, o son amigos íntimos, y de una amistad y trato frecuente ostensible, que quiere decir público. Cuando hablamos de hechos que pasaron hace tantos años, desde luego que la reconstrucción es complicada. Desde luego, es muy razonable lo que usted dice. Un profesor, y les cuento esto rápidamente, un profesor estábamos cursando Derecho Procesal Civil con el doctor Jiménez Ortiz de Rosas, un gran profesor, un gran abogado. Muy florido él para hablar, etc. Teníamos 2 horas seguidas, hubo una primera hora, un descanso de 10-15 minutos, volvimos. En la primera clase habló de la prueba de testigo, que como el testigo, por lo que ve, por sus sentidos, lo que escucha, lo que ve, que no sirve lo que le dijo un tercero al testigo, ni que el testigo bueno, dio todo lo que prueba testimonial. Bien, volvimos a los 15 minutos, y este señor siempre andaba con un traje y unos pañuelos, ¿no? Acá en el bolsillo. Y dice, bueno, prueba de testigos. ¿De qué color era el pañuelo que yo tenía en la clase, en la hora anterior? ¡Rojo! Siempre llevaba rojo. ¡Rojo!
No, era blanco, éramos 50 en el aula, 40. Hubo por lo menos 3 colores, en una clase en diferencia de 15 minutos entre una clase y la otra. No, el pañuelo era rojo, no, era verde, siempre está el pañuelo verde, no, blanco. La prueba de testigos hay que saber estructurarla bien, digamos, ¿no? Aparte, la prueba tiene que ser en muchos casos compuesta, ya no solamente prueba de testigos, sino reafirmar con todo, agarramos el código de procedimiento y vimos todo el elenco probatorio. ¿Qué tengo? Prueba de testigos, prueba de peritos. Yo digo, hubo consumo de droga en este feminicidio. Hubo consumo de droga, hubo violencia sexual. Uno dice, no fue violación, no, tuvimos un encuentro, pero fue consentido. ¿Cómo pruebo eso? Nada más ni nada menos que el consentimiento para una relación íntima. Y había droga, lo que arruina la escena. Droga o no, estaba borracho. O estábamos borrachos. El hecho de estar borracho no significa que uno le tengan que agredir o lastimar, obviamente. Pero precisamente en este tipo de hechos tan graves, como digo, discriminar por tener cara de indio, por ser mujer joven y soltera, pero con novio que por ahí tiene un embarazo, o tener alguna enfermedad preexistente de cierta gravedad, como fue en su época con el HIV o con otro tipo de enfermedades. Entonces, cuando la discriminación es inconstitucional, lo que les dije el otro día, cuando es arbitraria en el sentido que no reconoce su fuente en una norma razonable, en una menor afectación de derechos, y es arbitraria cuando es discriminatoria. Es inconstitucional cuando es arbitraria y es arbitraria cuando es discriminatoria. Entonces acá sí hay un aligeramiento de la prueba de un acto de muy difícil prueba, como dije, repito, nadie va a poner en el telegrama de despido, te despido por tus ideas políticas. Y esto sabemos que en todo proceso, en la historia de la humanidad, la persecución política en el trabajo es de práctica, es moneda corriente. A grandes dirigentes gremiales, grandes y no tan grandes, desconocidos o de los cuadros intermedios, en nuestro país y en el mundo han sufrido persecución política. Y lo primero que pierden es el trabajo, porque no lo quieren en la fábrica. A ver. Entonces esto, en base a toda esta normativa que yo les he mencionado, dice, acá no es la rigidez procesal de que el que afirma debe probar y el otro hace la plancha. No. La carga probatoria se desplaza también porque al otro se le está diciendo, vos echaste a esta persona por un motivo discriminatorio, lo echaste por tus ideas políticas. ¿Qué tenés para decir? Es una cuestión de buena fe en el proceso. ¿Qué tenés para decir? No. Digamos, la carga probatoria no solamente, como hace la Cámara del Trabajo, que solamente le puso la carga probatoria a la mujer esta, y el Colegio Público de Abogados, con negarlo, no solamente tiene que invocar un hecho impeditivo que no sea discriminatorio. No hacía tu trabajo, faltaba, se robaba remas de hojas y cualquier otra cosa que se llaman genéricamente injuria laboral, que hace imposible la continuación del contrato de trabajo. Y en nuestro país, un país con un porcentaje de desempleo altísimo, con una economía subdesarrollada, con una precarización del trabajo infame, la discriminación es una situación de todos los días. Cualquiera, estamos en la realidad, la gente joven que no tiene por ahí todavía una capacitación laboral, los hacen ir, trabajan 2 meses, no les pagan, obviamente en negro,
a los chicos y chicas jóvenes, trabajan 2, 3 meses, pum, en negro, agradeciendo que tienen un trabajo de 8 horas, en negro, con horario cortado, y un jefe o patrón bastante abusivo. Entonces ahí sí vamos a reclamar una carga de la prueba, una mirada un poco menos severa en ese tema. Esta materia es tan interesante y da lugar a unas... es la vida misma, porque permanentemente, digamos, estos derechos fundamentales, esto es un pilar, como dice Vidal Cameron, la garantía de igualdad y no discriminación forma parte del derecho internacional humanitario, del derecho del jus cogens, del derecho internacional, y es una piedra fundamental y estructural de una sociedad democrática y del Estado de Derecho. En base a estas dos, a este enfoque, es que se propicia y tiene un capítulo importante en igualdad y no discriminación, el tema de el aligeramiento de la carga de la prueba. Dígame. Cuando dice la casa se reserva el derecho de admisión y permanencia, y por ahí discriminan, o sea, vos no entrás, o depende, que sea un restaurante, un lugar bailable, o ciertos otros lugares. ¿Entra dentro de lo de discriminación o no? ¿O está permitido eso? Discúlpame que me disculpo. ¿Me puede reiterar que tuve que... ¿Me puede reiterar? En algunos lugares lees la casa se reserva el derecho de admisión y permanencia, pero por ahí te discriminan porque vas mal vestido, o por lo que sea, o por el color de piel, o por... O sea, Sí. ¿es discriminación o no? Y en algún caso sí, pues, claramente puede ser discriminativo, sí. Yo considero que sí. En Mar del Plata en verano a unas chicas gordas y morenas no las dejaron entrar en los boliches de Playa Grande. Sí, claro. En Playa Grande parece que... No sé. Yo entiendo que sí, que esa práctica legítimamente ejercida es para una persona por ahí que molesta, alguno que tomó de más, o que está en una actitud fuera de lugar. Bueno, por favor, retírese, qué sé yo. Otra cosa ya, los patobicas pegándole a la gente, o los dueños del local que quieren todas rubias y bonitas y delgadas. Profesora, sí, me había dígame. quedado una duda de la clase pasada. No sé si se la puedo preguntar ahora o más adelante. No, señora, pregúnteme. Sí. Usted había mencionado en Uruguay cuando fue la ley de amnistía, y mencionó el caso de la hija del poeta Hellman. Sí. No lo desarrolló y no estoy al tanto de qué fue lo que pasó. Mire, lo que yo me acuerdo, la hija del poeta Hellman fue secuestrada por militares uruguayos y creo que permanece, no sé si encontró los restos Hellman, no estoy segura. Creo que sí, pero no estoy segura. Pero bueno, el Parlamento uruguayo, el Congreso uruguayo, dictó una ley de amnistía para delitos de desaparición y secuestro de personas. Yo lo traje a cuento por eso, porque fue una ley que pasó todos los procesos del debido proceso sustantivo para promulgar una ley, la mayoría votamos esta ley, o sea, la esencia misma del sistema democrático, ¿no? En una democracia y en una república hay un poder legislativo que mediante un procedimiento establecido en la Constitución sanciona leyes y son mandatos normativos para los ciudadanos. Y el tema ahí es que los derechos humanos no pueden ser derogados por la vía de la regla de las mayorías. Son previos al Estado. Los derechos humanos son tales por la dignidad inherente a las personas. No puede una ley democrática y todo formalmente válida, no puede una ley derogar la obligación de los estados de prevenir, investigar y sancionar los delitos de lesa humanidad. No puede, una ley así es nula, de nulidad absoluta, porque violenta el sistema internacional de derechos humanos. Yo puedo
A eso iba yo. ¿Podríamos votar una ley que restablezca la pena de muerte? Mañana se reúne el Congreso. La Argentina suscribió al Pacto San José de Costa Rica y el protocolo facultativo del tema de pena de muerte. Los estados que no lo tengan se comprometen a no ponerlo. Y los estados que tengan pena de muerte se obligan a dejarlo sin efecto. Estaríamos incumpliendo de esa manera obligaciones internacionales. Incurren los estados en responsabilidad internacional por no garantizar la observancia y defensa de los derechos humanos, como dice el Pacto San José de Costa Rica. Hay cosas que no puede derogar la voluntad de las mayorías. En ese sentido, era que un autor decía que los derechos humanos no son democráticos. No podemos votar, che, dejamos sin efecto los derechos de la personalidad, los derechos derivados de las relaciones de familia, y votamos y los dejamos sin efecto. No, no es así. Yo puedo modificar por ley, como modificó el Código Civil. El Código Civil modificó el régimen patrimonial del matrimonio que había establecido Vélez Sarsfield, que era la comunidad, la llamada sociedad conyugal, comunidad de bienes, a partir del matrimonio. Esto en grandes rasgos. Hoy se puede acordar bienes separados o comunidad de bienes, en fin. Eso sí, entra una ley al Congreso y lo modificamos. Bien. Pero no podemos modificar por la ley de las mayorías, la majority rule, la regla de las mayorías, que son la base del sistema democrático, pero el sistema democrático no puede derogar los derechos humanos, ni las obligaciones que asumieron los estados en sus compromisos, en sus tratados internacionales. Fíjense ustedes que Estados Unidos no ratificó la Convención de los Derechos del Niño, tampoco el Pacto San José de Costa Rica, por ejemplo. Entonces, ni el protocolo de medio ambiente y de cambio climático. Y ahí alegremente siguen tirando humo y emisiones industriales al medio ambiente. Los países desarrollados, los que más contaminan. No sé si respondí a su pregunta. Hay más sobre el caso Hellman, pero bueno. Sí, muchas gracias. A usted. ¿Alguna otra pregunta que les quede? En esta bolilla también está, el jueves que viene voy a hablar de control de convencionalidad. Es un tema muy interesante, muy interesante. Hay material ya en el campus para que lo vayan leyendo. Si no hay más preguntas, los saludo a todos. A ver si en el chat no hay nada. Los saludo. Gracias por la atención. Cualquier cosa, como siempre, estoy a disposición de ustedes. Buenas tardes. Chao, hasta la próxima. Adiós, buenas tardes.